Buenos días. Mi nombre es Sergio Toletti, soy de Adelia María. Generalmente cuando uno dice Adelia María, recién empiezan a sacar cuenta que hablo del mate. No sé si mucho, bueno, ahí vamos a mostrar, es un emprendimiento que tenemos en Adelia María agroecológico de 500 hectáreas donde se hace ganadería de vacunos, ovinos y aves, ¿no? En realidad está muy identificado. Ayer vieron la camioneta que dice Adelia María, que es la camioneta de la municipalidad, y preguntaban por los basquetos, que son los del mate, pero bueno, no pudieron venir, así que vine yo. En Adelia María tenemos una secretaría de producción que en realidad es bastante económica porque no tenemos vehículos, salvo que lo pido prestado, no tenemos computadora, no hay teléfono, no tengo oficina, pero hace 4 años que venimos trabajando, digamos, porque estamos preocupados por la conservación de suelo, digamos, no la conservación, sino lo que tenemos que regenerar, porque conservar lo que hay no sirve. Y bueno, un poco planteamos la ganadería como gran regenerador de suelos, y bueno, empezamos a dar muchas charlas, y en realidad, siendo que Adelia María es un pueblo bastante chico, son 9.000 habitantes, hemos tenido grandes referentes, no solo de acá de Argentina, sino del mundo, dando charlas. Bueno, yo también tengo este es el grupo de cambio rural que tengo, que son bastantes productores. No me voy a poner a detallar, pero en realidad son mixtos, y en realidad el ser mixto fue lo que los salvó de todas las crisis, de haber podido pasar todas las crisis, ¿no? Bueno, dentro de los que son las actividades del Grupo de Cambio Rural y la Secretaría de Producción, un día yo leo bastante, y leyendo un libro de Piñeiro Machado, que fue un referente del Pastoreo Racional Guasén, del que ya se nombró anteriormente, leo un libro, le escribo, yo creí que ya se había muerto porque es un hombre muy grande, y me escribe el otro día y me invita a conocer un campo que está en Rufino, que hace 20 años que se maneja con el pastoreo Guasén. Ah, perdón. No, pero debe ser que no lo tenía cerca del... Ah, bueno. Entonces me invita a ir, entonces le pregunté si podía llevar a productores del cambio rural, y en una de esas salgo de casa, estaba mi vecino regando, que es Basqueto, que se dedicaba a hacer soja, y le digo, che, vamos a ver un campo que hace 20 años que se maneja solamente con vaca, no se sembró nunca más, y me dice, mirá, yo me voy de vacaciones con mi señora, le digo, si le digo que me tengo que venir un día antes, me mata. Pero bueno, arregló, y se vino un día antes y fuimos. La verdad que el campo es espectacular, hace 20 años que se sembró la pastura, el suelo era una maravilla, pero en realidad lo que les afectó a los productores que habían ido era que el tipo no tenía deudas. El tipo no sabía lo que era el banco, dice, yo hace 20 años sembré la pastura, no sé nunca más entré en una agronomía, y mi verdadero problema es pagar ganancia, porque como no tengo gasto y vendo hacienda todo el año, tengo que pagar mucha ganancia. Lo que hice fue empezar a comprar rollo para tener gasto, pero aumenté la carga y seguía siempre pagando ganancia, ¿no? La verdad que es un campo que hace 20 años que trabaja de esta manera, y él nos decía, y también les decía a ellos, dice, yo tengo de las 24 horas del día, 2 horas son para las vacas y las 22 horas son para mí, ¿no? Y en realidad estos productores, como están acostumbrados, venían con esto de que tenían que pagar la semilla de maíz, que tenían que hacer todos los canjes, y ver a una persona que estaba tan aliviada, le llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, pero como siempre estas cosas no le prende a todo el mundo, prendió solamente en el mate. Después tuvimos la presencia de Pablo Borrelli, que es uno de los referentes de lo que se llama hoy manejo holístico, que es un sistema de toma de decisiones que en la ganadería toma bastantes conceptos del Guasén. Hicimos todos los cursos, y en realidad hemos recibido gente de hasta países vecinos, ¿no? Y otro de los referentes que hemos tenido también es don Luis Pelufo, porque si bien esto es promoción de carne vacuna, nosotros estamos muy entusiasmados en fomentar lo que es el pastoreo directo. Y bueno, una vez lo invitamos a don Luis Pelufo, invitamos a los tamberos de la zona, él tiene tambo, y les dijo, arrancó la charla diciendo, yo ordeño 8.500 vacas, todas a pastoreo, no sabemos lo que es un mixer, no tenemos mixer, y estamos tratando de pasar de 2 ordeñes a 1. Así que los mató a todos los tamberos, porque en realidad estaban con el mixer todo el día, las vacas encerradas, y tratando de pasar de 2 ordeñes a 3. Y en realidad vamos a ver después algunos números. Tengo un productor en el grupo de cambio rural, que es uno de los que siempre tiene mejor margen bruto, y es un productor que tiene vacas de 15 litros, de todo a pastoreo. A veces no quiere decir nada producir mucho más, sino en realidad cuánto queda en el bolsillo, ¿no?
Y otro de los referentes, este sí que no vino Adelia María, no lo dejaron las hijas porque está bastante grande, que es don Crobeto Lamarca. Así que viajamos nosotros ahí y ahí vimos uno de los suelos más fértiles que yo pude ver, ¿no? Y en realidad uno de los secretos, porque él hace siembra directa, fue el padre de la siembra directa acá en Argentina, pero uno de sus secretos es que él cicla todos sus cereales dándoselo a las gallinas y a su vez todo ese bosteo lo vuelve al campo, que es una cosa que nosotros no tenemos en nuestros sistemas, que es el ciclaje de los nutrientes. Nosotros sacamos cereal del campo y con la reposición que hacemos, con el poco fertilizante que usamos, en realidad no estamos devolviendo nada. Cada campo tendría que producir, como se hace en este campo, todo su cereal, volcarlo a la hacienda o al animal que sea y volverlo al suelo. Cuando veo la fertilidad que tiene el campo, le pregunto, claro, el cereal que produce tiene gallinas ponedoras, son unas 60.000, sacábamos la cuenta, él devuelve al suelo todos los años entre 6.000 y 7.000 kilos de bosta de gallina, hace que la fertilidad que tenga el suelo es impresionante. Él recibió un suelo totalmente degradado cuando lo hereda y lo recuperó con ganadería. Digamos, siempre la ganadería, por los ensayos de larga duración que tiene el INTA, es la mejor regeneradora de suelos. Bueno, esto es un poco para que vean, digamos, nosotros empezamos con el mate, que son 320 hectáreas haciendo pastoreo Huacén, y bueno, y eso empezó a generar un efecto contagio, que no lo habíamos buscado en realidad, pero se dio, porque en realidad fue muy novedoso, poner pasturas consociadas en el medio de la soja, en realidad causó mucho ruido, empezaba la gente a ir a recorrer, y habíamos empezado con esas hectáreas, digamos que son 320, y hoy ya hay casi como 3.000 y algo, no veo acá el valor, pero dice 3.200, bueno, no sé, no tengo los lentes. Pero en realidad ese efecto contagio dio que un grupo de cambio rural de Alejandro metiera bastantes campos en pastoreo Huacén, alguien de San Basilio, después encontramos un productor que hace 30 años que lo viene practicando en la zona y no lo conocíamos, son pasturas de 30 años que están muy buenas, digamos, ya se naturalizaron lo que fue pastura en su principio, hoy es un pastizal, digamos, pero él al no tener gasto, quizás produce un poco menos, pero sin gasto tiene una alta rentabilidad, ¿no? Bueno, esto produjo un contagio tremendo, ¿no? Estos son los productores de la zona, cuando empezaron a hacer, después de ir a visitar al mate, empezaron a hacer sus proyectos. Y bueno, una de las cosas que causaba novedad, que mucha gente venía y decía, pero esto es lo que hacía mi abuelo. Y sí, en realidad no hay ningún secreto, pastorear. Digo, teniendo en cuenta lo que varios han dicho de esas leyes de Huacén, que es respetar el tiempo de reposo, el tiempo de pastoreo, en realidad no es nada, es lo que se vino haciendo durante muchos años, ¿no? Bueno, Huacén, en realidad no me voy a detener porque ya hablaron bastante, fue un científico francés que es muy observador, porque él empezó a estudiar todo esto a los 40 años, falleció a los 65, en muy poquitos años escribió varios libros, en realidad sabía mucho de suelos, y cómo un suelo sano daba plantas sanas y la vaca no se enfermaba, ¿no? Que es una cosa de lo que estamos viendo hoy en día. Uno de los hijos del mate cría pollos, y si uno ve cómo se crían los pollos industriales en galpones, donde hay un poquito de cambio de temperatura, se empiezan a morir, a enfermar. Ahí en el mate están casi a la intemperie, pasan la helada y no se mueren, lo único que los afecta cuando hay mucho calor, ¿no? Pero el animal, al estar siempre en pasto fresco y limpio, no se enferma. Bueno, estas son las leyes de Huacén, este es el efecto llamarada que decía el anterior disertante, la segunda ley de Huacén, y en realidad estos sistemas lo que hacen es enfocarse en el suelo. Muchas veces el suelo tiene la respuesta, digamos, nosotros tenemos unos suelos, por ejemplo en Adelia María tenemos campos que ya tienen 0,7% de materia orgánica, ¿no? Y en realidad cuando uno empieza a buscar las taperas viejas, que hace mucho que no entra gente, tenemos 3% de materia orgánica, y quizás ese fue el nivel de materia orgánica que tenían en un principio. Todo el resto, no digo que la timbiamos, pero la hemos perdido, digamos, y ahora hay que recuperarla, ¿no? Y bueno, toda esa microbiología que decían, digamos, es la que en realidad va a hacer que los minerales estén disponibles y haya mucho más pasto. Bueno, en realidad, como yo les decía, cuando uno empieza a ver hay ensayos de larga duración en el INTA que tienen como 30 años, siempre es así, digamos. La pastura empieza a aumentar la fertilidad y cuando uno empieza con agricultura, empieza a bajar de vuelta, y antes se empezaba de vuelta con pastura, y esa rotación hacía que los suelos estén fértiles sin necesidad de tener usar tantos insumos.
En cambio ahora no se hicieron más pasturas, se siguió agricultura, y hoy esa agricultura, si bien sigue siendo y hay rendimientos muy buenos, son altamente dependientes de insumos, cuando antes no los eran, ¿no? Antes los uruguayos hablan de chacra vieja y chacra nueva. Entonces yo empecé a averiguar qué era, y entonces la chacra nueva era esa chacra que se hacía después de, o sea, hacían la pastura, los 3 primeros años de agricultura rendían sin agregarle fertilizante y las plantas no se enfermaban, eran muy sanas. Si, cuando uno seguía haciendo, empezaba chacra vieja, ya tenía que empezar a echar fertilizante y aplicar insecticida, ¿no? Entonces ver por qué la ganadería, digamos, tan buena para regenerar los suelos, ¿no? Y uno es que suelo vivo todo el año. En realidad, nosotros hemos hecho con imágenes satelitales en la zona de Delia María y se ve un punto que siempre está verde, que es el mate y algún otro campo más, y después lo demás hay 4 meses de suelo que está vivo y el resto está todo muerto, ¿no? Y eso para el suelo es perjudicial. El aporte de bosteo. Un día vino alguien a hablar de, creo que fue Correa Luna, vino a Delia María a hablar de ganadería intensiva y decía, bueno, que él empezaba a meter las vacas en los rastrojos, que en ese momento, imagínense, era meter una pata en un rastrojo, era un pecado mortal. Y él decía, algo bueno le pasa al suelo, dice, con el bosteo. Y yo le digo, mire, ahora hay una empresa, bueno, una de las empresas líderes, BAF, que vende un inoculante. En ese inoculante viene el Rhizobium para la soja y a su vez viene un frasquito que se llama Bacillus subtilis. Le digo, la bosta de vaca es puro Bacillus subtilis. Hoy no tenemos la vaca y estamos comprando la bosta de vaca en dólares metida dentro de un frasco y digamos, empezamos a desconocer de dónde vienen las cosas, ¿no? Cuando yo le dije, y había uno de BAF ahí, me dice, lo que pasa, pero ese bacilo nosotros en el laboratorio, nosotros lo seleccionamos y está seleccionado y es el mejor Bacillus subtilis. Le digo, sí, pero no te olvides que las bacterias en 4 horas son abuelas o bisabuelas. Entonces vos la ponés ahora y al otro día esa bacteria no está nunca más, digamos, se cruzó con las de ahí, entonces tampoco es el beneficio. En realidad cuando nosotros teníamos la vaca inoculaba 365 días al año el suelo. Hoy ya se venden los microorganismos para aplicar al suelo, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que tener un gran conocimiento, tenemos que, por ejemplo, los que somos profesionales, leer bastante, porque si no es como que nos agarran en el baño sin papel siempre, porque no tenemos, o sea, como que nos meten en el buzón. No nos meten en el buzón, los productos son buenos, pero hay que tener en cuenta que de algún lugar salen. Cuando nosotros tenemos los suelos sin materia orgánica, digamos, empezamos a necesitar fertilizantes solubles. La otra vez salió un informe que los suelos estaban quedando sin materia orgánica y que los niveles de fósforo estaban muy bajos. Digamos, el fósforo soluble estaba muy bajo, en realidad porque no hay materia orgánica y no hay microorganismos que lo disuelvan. Los microorganismos en el suelo producen ácido y el que inventó el fósforo, el fertilizante fosfatado, sabía eso. Entonces, ¿qué hace? Muele una roca que viene de Marruecos, la muele con ácido sulfúrico, que lleva mucha energía a producir ese ácido sulfúrico, y nos lo vende soluble. El tema es que nosotros, si aumentáramos los niveles de materia orgánica, solubilizaríamos en forma natural, como lo hizo la naturaleza de toda la vida, el fósforo del suelo. Porque en realidad, muchos dicen, nos quedamos sin fósforo, pero la cantidad de fósforo que hay en el suelo es casi prácticamente inagotable. No digo que no hay que reponerla, pero la cantidad de fósforo nosotros la hemos medido a 1 metro de profundidad, las raíces de alfalfa a veces van hasta 10 metros o más, la cantidad de fósforo es mucha. Y cuando uno hace pasturas y hay raíces muy profundas, lo traen para arriba, lo van ciclando, ¿no? Hoy estaba hablando que hablaban bastante, hay productores de Estados Unidos que hacen un sistema parecido al mate, ahora ya lo vamos a ver, y digamos empiezan a vender la carne propia, mandan a frigorífico y mandan a pedir los huesos para molerlo y volverlos al campo, en un sentido en que casi hay que tratar de evitar de que el campo salga lo más posible, o sea, lo menos posible de minerales. Digamos, vendemos la carne en vez de vender el cereal o el pasto. Ahora hay mucho de moda que están exportando a Arabia Saudita rollos de alfalfa o alfalfa, y eso es muy extractivo. Bueno, otra de las cosas que también la pastura, digamos, es una gran regeneradora. La pastura exuda un líquido, las raíces exudan el líquido para alimentar a esa microbiología. Cuando la planta está siempre en su punto óptimo de reposo, cuando van a entrar los animales, está exudando litros y litros de azúcares que los microorganismos usan para producir ácidos y para disolver esos minerales que no están disponibles. Si nosotros, la pastura exuda mucho más que un cultivo anual, porque el cultivo anual, cuando empieza a dar grano, deja de exudar para producir grano.
En cambio la pastura exuda permanentemente todo el año y son a veces hasta 7.000, imagínense, a veces hasta 7.000 kilos de azúcares por hectárea año. Es como echar un camión de azúcar de 8.000 kilos en una hectárea, es muchísimo, ¿no? Bueno, todos esos azúcares los microorganismos lo usan para fijar nitrógeno, para solubilizar fósforo. Digamos, cuando nosotros no tenemos esos microorganismos, eso no sucede y tenemos que comprarlo hecho por la industria, que generalmente es todo en dólares. Bueno, la incorporación de carbono, la cantidad de carbono que se le pone, todo lo que no consume de pasto va para el suelo. La biodiversidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que estos suelos se generaron bajo pastizales naturales con monte. Esos pastizales tenían a veces hasta 700 especies, digamos, y hoy estamos con soja y maíz. Eso en realidad al suelo también le hace mal, porque si tenemos muy diverso arriba, tenemos muy diversos microorganismos abajo. Y nosotros necesitamos diversidad de microorganismos porque no todos los microorganismos cumplen la misma función. Cuando nosotros tenemos soja, tenemos muy pocos microorganismos y muy poco variado. Entonces empezamos a decir, che, hay poco fósforo en el suelo. No es que hay poco fósforo, está poco disuelto, no lo sabemos disolver. O sea, lo compramos disuelto en la industria. Bueno, y lo que es el ciclado, o sea, la vaca devuelve al suelo casi el 95% de los minerales que levanta, se lleva muy poco, en cambio la agricultura se lleva mucho más. Por eso que los sistemas agrícolas de hoy en día que se están repensando, hay que meter la vaca para empezar a ciclar más los nutrientes, ¿no? Bueno, y digamos, es una persona que yo se le recomiendo leer los libros a todo el mundo, en realidad es un ingeniero agrónomo, fue el primer técnico CREA, y en realidad es muy desconocido, yo lo conocí por profesores míos del extranjero, de Colombia, me decían, che, lo leíste a Molina, y en realidad cuando busco los libros, en realidad esto fue más o menos en la época del 60 que él empezó a trabajar, y le pasaba lo mismo que ahora, había una agriculturización, igual que lo que pasa ahora, y anteriormente había pasado en el 1800 con Florentino Meguino. Esto es cíclico, digamos, ¿no? Esto de largarnos toda la agricultura y después volver a la ganadería pasó de siempre. Florentino Meguino, que yo lo conocía por las calles, nada más la calle Florentino Meguino, resulta que fue un gran científico argentino que dijo en el 1800 lo que había que hacer para recuperar los suelos de la provincia de Buenos Aires. Y hablaba de meter las pasturas. Él ya hablaba de que había una agriculturización en ese momento, imagínense lo que era, ¿no? Después de eso empezaron a meter pastura, volvió otra vez a una agriculturización y aparece Molina diciendo, che, hay que meter, por eso que ve acá hay un dibujito, que es la rotación, digamos, eso es lo que proponían, rotación de agricultura con ganadería, porque decía, acuérdense que hace muchos años atrás hacían rotación las estancias, o sea que esto siempre pasa cíclicamente, digamos, pasa que nos vamos olvidando, pasa cíclicamente, y él ya lo proponía, y ahora lo que proponía él lo estamos proponiendo de vuelta con cosas un poquito más o menos nuevas, pero lo estamos proponiendo nuevamente. Bueno, y este es Game Bros de Estados Unidos, que es uno de los referentes en agricultura regenerativa, pero ustedes miren que lo que propone es que el suelo siempre esté verde, igual que una pastura, que haya diversidad, igual que una pastura, con cultivo de cobertura multiespecie, y que tenga animales incorporados, ¿no? Que cicle los minerales. O sea, siempre estamos hablando de lo mismo, la agricultura tiene que imitar a la ganadería para ser regenerativa, si no, no es regenerativa. Bueno, y un poco, para contarles, muchos ya lo conocen, pero en general siempre lo cuento porque el mate son son tres hermanos, siempre, nunca lo cuento a Rina, pero si se entera me mata. Son tres hermanos, porque Rina hace todos los papeles, los que más se ven en el campo son los chicos, pero Rina está todo el día en el escritorio haciendo papeles, ¿no? Ellos tenían un campo netamente agrícola, eran dos veterinarios, habían cerrado un tambo hacía bastante y tenían pool de siembra. Cuando lo llegó a ver a Piñeiro Machado y vieron ese campo, se vinieron enloquecidos y a los 2 meses levantaron la cosecha, sembraron todo de pastura y empezaron a hacer parcelas. Después ya hablamos, bueno, esto es un poco el campo, cómo se volaba en ciertos momentos. Ellos sacaban fotos con la soja, orgullosos de su soja. Bueno, y un momento después de venir a verlo a Piñeiro Machado, a los 2 meses, empezaron a sembrar pastura y empezaron a hacer parcelas, ¿no? Empezaron a llenar de bebidas, lo que decían hoy, la bebida en el agua hace que el bosteo sea mucho más parejo, si no el bosteo se empieza a concentrar sobre los callejones y la fertilidad se empieza a perder dentro del lote, ¿no? Ahí empiezan a clavar y a poner los palos. Esta es la pastura. Nosotros cuando empezamos a poner pastura consociada era una locura en ese momento porque todos decían que la alfalfa se sembraba solamente con alfalfa.
y al empezar a poner varias especies, digamos, nos dimos cuenta que el pasto ovillo, que era una pastura que nosotros no la teníamos muy en cuenta y pensábamos que nos iba a adaptar, fue una de las que mejor se adaptó. Y bueno, y a partir de empezar a recibir visitas, se empezó a ver que, yo veo que en la agronomía empezaron a vender cada vez más pasturas consociadas, muchos más festucas, que casi decían, no, acá no funciona, se pierde. En realidad se pierde por el mal manejo, ¿no? Bueno, acá lo que vemos son las vacas en altas densidades. Esto imita un poco a la naturaleza, ¿no? Lo que hablábamos hoy. Acá esta zona eran pastizales naturales con monte y había muchos herbívoros que estaban en manadas muy concentradas. ¿Por qué? Porque eran seguidas por los predadores. Entonces eso generó los suelos fértiles que teníamos en la zona y en Estados Unidos y en Buenos Aires. Bueno, lo que hace la ganadería es imitar los procesos del ecosistema, que son todos gratuitos. Hoy el predador no está, pero está el boyero eléctrico, que es el que las mantiene amontonadas. Y entonces se genera un círculo virtuoso donde hay más vacas, hay más pasto. En realidad hay un libro que está muy bueno porque dice alimente su suelo o alimente sus pastos con sus vacas. O sea, que bostee para que dé más pasto, pero su vez va a dar más pasto y va a tener más vaca, ¿no? Bueno, esto también una locura de uno de los dueños, que quiso tener ovejas. Todos decían, pero vos estás loco con lo que vale la soja y qué sé yo. Y empezó a tener ovejas y en realidad le empezó a ir muy bien y el margen bruto de la oveja superó hasta el de las vacas, todo, ¿no? Y más un poco un profesor decía que las vacas no comían pastos altos, miren ahí las ovejas, miren cómo están ahí las ovejas, perdidas entre el pasto y se adaptan lo mejor, ¿no? Ahí hay otra imagen, en realidad empezaron con 1000 vientres, hoy tienen un poquito menos. En realidad quieren vender unos corderos un poco más pesados, que es lo que demanda el mercado, entonces bajaron un poco el número de vientres. Bueno, después se adosa Bruno a la producción, que es hijo de Federico, que fue el que empezó con gallinas y empezó con pollos. Y el otro día estábamos en una reunión y dijo Federico, porque mucha gente se ríe, sí, muy pintoresco la gallina, qué sé yo. Pero bueno, si uno saca la cuenta, 7 gallinas vendiendo el huevo, facturan lo mismo que una vaca con su ternero, ¿no? Si uno saca la cuenta, a 7 pesos, no me acuerdo cuando estaba vendiendo ahora el huevo, creo que el otro día me vendió un maple de 24 a casi 200 pesos. Si uno saca la cuenta, 7 gallinas facturan un ternero al año. Y en realidad con pasto se crían lo más bien, digamos, con un poco de maíz. Generalmente la gallina en estos sistemas reemplaza casi un 30% de la ración con el pasto. Y además son muy demandados hoy, ¿no? Bruno hoy tiene 400 gallinas, ahora creo que quiere aumentar al doble porque le piden mucho pasteleros de Río Cuarto por la calidad de los huevos, ¿no? Bueno, y esta es otra, que son los pollos, que también produce a pasto, ¿no? Ahora estamos viendo de hacer una pequeña sala de faena y en el Mate hay un proyecto con el INTI, una sala de faena para corderos y para pollos. Bueno, y esta es otra cosa que decían, bueno, cuando yo entré en mi grupo de cambio rural decía que no se podía tener vaca de cría sin hacer silo. Bueno, con el Mate ya vieron que se producía vaca solamente con rollo y con muy buena producción. Y después, bueno, imagínate, hacer un novillo a pasto era imposible. Bueno, esto es en el Mate, son novillos que se vendieron hace poco para exportación, son criados 100% a pasto. Lo que pasa es, claro, hay que tener manejo. Esto va un rodeo despuntando, se come el 30% mejor y atrás viene el otro rodeo comiendo lo otro, ¿no? Y en realidad están dando muy bien. Ellos certificaron orgánico y ya pudieron vender carne orgánica, ¿no? Ahí en supermercados de Buenos Aires ya hay carne. Este es un poco el campo. Uno dice, uy, pero qué cantidad de alambre y aguada, esto es una fortuna. Bueno, lo que vale hacer una hectárea de pastoreo Guasén sin tener en cuenta la vaca, la pastura, el alambre y la aguada, son $500. Ellos tenían un pool de siembra, todos los años hacían como 1.500 hectáreas de maíz, el maíz salía con alquiler y todo como $200. O sea que en realidad, y eso por ahí lo cosechaban, o sea, generalmente cosechaban, pero digamos, puede ser que vos arriesgues y no coseches nada, en cambio esto quedó clavado y plantado en el campo propio, y era un poco la idea de hacer parcelas fijas, si bien vimos que se pueden hacer parcelas móviles con boyero, es la comodidad que tiene que él va, una sola persona maneja todo, va, le levanta la vela, pasan para el otro lado y en realidad le funciona muy bien y además es un sistema que ellos quieren perennizar la pastura, o sea, no quieren hacer más agricultura, sino que la pastura se va a perennizar, por ahí se va a perder especies, la alfalfa tiene 5 años y todavía está muy buena.
La idea es que nosotros ahora empezamos a hacer como unos estudios para ver qué especies se van apareciendo nuevas y cuál se va perdiendo, ¿no? En general aparecen especies que son muy buenas forrajeras de Córdoba, que para nosotros en la agricultura la tenemos como maleza, como el tricloris. Si uno la busca en los libros, es una especie forrajera muy buena, natural, y nosotros en la soja los volvían locos echándole litro y litro de glifosato, nunca la podíamos matar. Bueno, esta es un poco la unidad básica de las parcelas, que son 8 parcelas con 2 bebidas y todo rodeado por calle, ¿no? Todo el campo tiene calles por todos lados. En general la calle no es un desperdicio porque siempre hay pastos como fuera parte del lote, y lo que le da todo ese sistema de calles es maniobrabilidad, ¿no? Uno no se le mezcla nunca los rodeos y puede andar a pie con las vacas que no se lo va a mezclar. Bueno, un poco la cantidad, las hectáreas que son, 283 hectáreas para bovinos, 30 para ovinos, y el resto son caminos que también se comen. Los bovinos, la cantidad de parcelas son 176 con 1,6 hectáreas cada parcela, y los ovinos son 120 parcelas de 1/4 de hectárea cada uno, ¿no? Ahora el mate se agrandó, o sea, está el mate y la casualidad, es un campo vecino, para que vean que también es tan productivo que se puede pagar un alquiler más o menos de soja, no me acuerdo si estaba en 7, 8 quintales, y hacen ganadería en campo alquilado con la inversión de poner los alambres y las aguadas enterradas y de cemento, todo, o sea, que da más o menos la producción. Ellos empezaron con vaca de cría y estaban más o menos en 400 kilos de carne por hectárea. Algo pasa que vibra esto acá, no sé qué, se está quedando sin batería o algo. ¿Se quedó? Bueno. Vamos a seguir acá. Esto, bueno, para que vean un poquito, es los márgenes brutos de mi grupo de cambio rural, y ahí le metí también el mate. Fíjense que el primero, de acá, el primero es uno de los mejorcitos productores que hay, que hace ganadería ciclo completo, en alfalfas puras, como se puede ver en cualquier lado, con silo de maíz y grano húmedo. Había sacado más o menos 9.000 pesos, después el maíz había dado, esto digamos de 2017-2018, es prehistórico, pero bueno, acá en Argentina la semana pasada también es prehistórica porque cambia permanentemente, hay que hacer los números siempre. Después era el margen bruto del maíz que había dado 800, menos que la ganadería de ciclo completo, la soja había dado menos, y este es el mate que había dado 10.000 pesos. O sea, el mate dio 10.000 pesos con vacas de cría vendiendo ternero de destete con 400 kilos por hectárea. Y este productor, que es ganadería ciclo completo, estaba casi en los 550 kilos de carne, pero la diferencia es que él, generalmente cuando tienen ración y suplementación, descuidan las pasturas, le entran un poquito antes, y él estaba produciendo 7.000 kilos de pasto y el mate estaba casi en 12.000, 13.000 kilos de pasto. Bueno, esto es una cosa así. Bueno, para seguir un poco con el tema del suelo, que ya lo termino, esto es una cosa que la presento en varios lados. Generalmente cuando se hizo el margen bruto se castigó a la ganadería, porque todo el efecto que le da a la ganadería al suelo, cuando empezamos a agregar agricultura nadie lo valora. Digamos, toda la fertilidad que pone la ganadería, cuando uno empieza con la agricultura, no le pasa a la agricultura parte de las ganancias a la ganadería. Y acá la otra vez habíamos ido a un campo que un productor me decía que habían dado muy mal el control de Isoca en un girasol, y cuando lo fuimos a ver, en general nos dimos cuenta, este era un campo que había sido ganadero, hacía 5 años que había empezado con agricultura, y nos dimos cuenta que el girasol que no estaba atacado por insectos era todos los callejones que donde la vaca había bosteado mucho. Nos dimos cuenta porque en realidad estaba bien marcados los callejones donde el girasol, la Isoca no lo había tocado. Al otro girasol lo comió todo, y uno se da cuenta por el suelo, digamos, el suelo que había en los callejones era muy bueno. Esto se está quedando sin batería. Bueno, ven de este lado, o sea, donde es más negro había más materia orgánica, y el otro lado era donde estaba el suelo más apelmazado, ¿no? Quiere decir que la ganadería deja efectos sobre el suelo, digamos, que la agricultura lo aprovecha, digamos, y nosotros hemos castigado siempre a la ganadería con el margen bruto, porque a la ganadería le ponemos lo que ingresa menos lo que egresa y nada más. O sea, la fertilidad que le entrega la agricultura nunca la ponemos. Por eso que los campos mixtos siempre son mejores, ¿eh? Así que, bueno, un poquito se me terminó el tiempo, ¿no? ¿Queda algo? Bueno, listo. Ya, ¿cómo es?
En realidad, bueno, esto es de un libro de Piñero Machado. Yo siempre digo que a los suelos le falta materia orgánica, los suelos comen materia orgánica, entonces no podemos superar el hambre del hombre si no superamos el hambre del suelo, ¿no? Los suelos están hambrientos de materia orgánica, están muy bajos, y eso es lo que podríamos llegar a hacer con la ganadería de pastoreo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio.